¿Está bien? Bueno, hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Todos los hermanos, la paz del Señor, sean cada uno de ustedes. Vamos a ver nuestras Biblias en Gálatas 6:14. Una declaración muy grande que hace el apóstol Pablo. No me voy a extender en todos los Gálatas. Digo los Gálatas, solamente voy a tocar un versículo ahí para empezar. El apóstol Pablo en esta parte del capítulo 5 y capítulo 6 trata la parte práctica de la carta, ¿no? Y trata de estos judaizantes y estos de la circuncisión de los judíos que se jactaban por tener una cicatriz, ¿sí? Una cicatriz externa. Pero Pablo va a hablar de algo más profundo, ¿sí? Quienes son realmente libres, como hablaba la hermana al principio. Son aquellos que han sido circuncidados por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo. Al tener la circuncisión como una obra externa y ellos predicar la circuncisión a otros, iba a evitar que la persecución. En cambio, Pablo prefirió predicar el Evangelio de la gracia y estar sujeto a las circunstancias que iba a vivir. El legalismo, el acomodamiento de esas personas hacían evitar la persecución mientras seguían hablando de la circuncisión. O sea, ustedes creen en Cristo, pero tienen que circuncidarse y guardar estas cosas. O sea que la fe en Cristo no es suficiente. ¿Entienden? Hay que hacer otras cositas. Y eso es obra. Y después cuando el apóstol Pablo habla de la carne, habla en todo su sentido. Amén, en Gálatas 3:3 y bueno, otros versículos. Yo quiero leer el versículo 14 y al final lo vamos a entender mucho más. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. He estudiado muchísimas veces este pasaje, solamente el pasaje en el contexto, dentro del libro y demás. Creo que hoy el Señor va a iluminar la mente y va a dar un mayor entendimiento sobre esto. Solamente acuérdense que el apóstol Pablo no se jactaba en él, sino solamente se gloriaba en la cruz de Cristo. Los demás se jactaban por esa señal que tenían de ser el pueblo elegido por Dios, porque Dios llamó a Abraham, de ahí trajo la circuncisión siendo incircunciso. La circuncisión fue puesta bajo la ley a Moisés, su siervo, y los criados y todos los demás tenían que circuncidarse. El judío era una señal del judío, pero eso no vale de nada cuando es un rito externo y el corazón está alejado de Dios. En Deuteronomio dice que la verdadera circuncisión era la del corazón. Ellos no habían entendido que eso era una señal, no era el pacto en sí. Entonces el apóstol Pablo dice: yo no me atrevo a jactarme de otra cosa, sino solamente gloriarme en la cruz de Cristo. Ahora, gloriarse en la cruz de Cristo. Les voy a explicar al final lo que quiere decir gloriarse en la cruz de Cristo. El título es: la victoria segura es la provisión que Dios ha hecho en Cristo. La victoria segura es la provisión que Dios ha hecho en Cristo, y hablemos de la cruz. ¿Está bien en este sentido? ¿Por qué? Si cuando ustedes ven el comercio, creo que ninguna persona va a meter un producto si no evalúa. Vamos a algo de las guerras, por ejemplo, que David tenía que hacer. Una estrategia: si vos no conoces a tu adversario, podés sentirte diezmado y sin embargo en derrota. Salvo que Dios intervenga, como pasó muchas veces con pocas personas que han vencido. Hablemos de los espías cuando van a reconocer la tierra. Dice que eran como langostas, los veían muy grandes, pero dos que eran valientes sabían que estaban del lado del Señor, pero fueron a reconocer el lugar. Hablemos de Jericó y así sucesivamente. En cada guerra se estudia el adversario. Hablemos en un sentido secular. Cuando nosotros jugamos algún deporte, tenemos que estudiar al adversario. No es nuestro enemigo, ¿ok? Pero estudiamos al adversario para ver que son movimientos. ¿Es así o no? Juegan de esta manera, el que juega al fútbol juegan de esta manera. ¿Otra para qué? Para derrotarlos, para ganarle. Si nosotros no conocemos a nuestro adversario, es una segura derrota en vez de victoria. ¿Está bien? Y el problema está dentro de nosotros, como hemos hablado últimamente. Así que vamos a ver un par de cosas, cómo es o cómo se llama al hombre en los términos de la Biblia, en los términos de la palabra. Al hombre se lo llama carne, se lo llama pecado, vieja naturaleza. ¿Está bien? Entonces nosotros cuando hablamos de lo que es el hombre, dice para que de él tengas memoria. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra hombre, muchas veces habla de debilidad, de flaqueza, de lo corruptible.
¿sí? Muchas veces habla de lo que es el pecado inherente en el hombre, la naturaleza pecaminosa, y otra vez habla del cuerpo físico, que no es malo en sí mismo. Cuidado, esto es muy importante para atacar la filosofía gnóstica que decía que todo lo que es materia es corrupto y pecado. Cuidado, nuestro cuerpo no es pecaminoso en sí mismo, porque el cuerpo no tiene personalidad. Es la persona que está controlada por la carne, la cual utiliza el cuerpo como vehículo para expresar esto y transforma los deseos en, qué sé yo, en obra y los pensamientos en acciones también. Pero el cuerpo no es malo. De hecho, nuestro Salvador vino, se hizo carne. ¿Amén? Entonces tengamos cuidado con cada detalle que voy a ir dando. Primero, vamos a la 1 de Corintios, que leí el pasaje, capítulo 15, versículo 39. Vamos a hablar del término carne. Cuando dice el hombre como carne. ¿Cuándo se utiliza? Primero le voy a dar 3 datos importantes. Cuando no se utiliza como término teológico y ético y moral. ¿Sí? Carne. En 1 Corintios 15, 39 no se utiliza en la forma teológica, que después lo vamos a ver, o en un término ético, moral. No. Se usa de esta manera como Pablo lo expresa. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Habla de que todos los seres creados tienen distintos cuerpos y punto. Entonces ahí cuando se usa hombre muchas veces se usa también carne, o se usa de los hombres en el sentido del cuerpo que tiene, obviamente que tiene sangre, ¿sí? Tiene el cuerpo obviamente sangre y hueso, el hombre tiene carne y hueso, ¿no? Pero habla de eso, del cuerpo que tiene la creación, sobre todas las cosas. Ahora, esto que voy a decir de la carne, el viejo hombre y el pecado en sí, no es una prédica que le gusta a muchas personas, pero es lo que el Señor nos manda. O sea que el primer punto es conocer a nuestro enemigo. Y estas 3 palabras que hacen acerca del hombre es identificar el enemigo. Carne, viejo hombre y pecado. Al hombre que también se dice pecado. Ahora bueno, vamos a ver. Entonces acá no tiene un problema teológico, ético tampoco. Está diciendo que todos los seres creados tienen distintos cuerpos. Simple, ¿no? Entonces cuando el apóstol se refiere al término en un sentido no teológico ni ético, se refiere al cuerpo físico en que la persona mora. Dios en la creación no dio a todos los seres el mismo cuerpo. ¿Está bien? Entonces acá no hay una referencia ética, sino que se refiere al cuerpo compuesto de sangre y carne, nada más. En segundo lugar, dentro de lo que es carne, también no en un sentido ético ni teológico, podemos ir a Romanos 1.3, en el orden que yo se los di, hermanos. Romanos 1.3, tampoco es teológico y ético, aunque ustedes tienen más profundidad que ya hemos visto. Versículo 3 dice, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Carne, ahí no tiene un sentido teológico ni moral, sino descendencia, linaje. En todo caso puede ser una connotación nacional. ¿Está bien? Tenemos carne, el uso como cuerpo de los seres creados, carne en el uso no teológico tampoco y ético como descendencia, dice según la carne, descendiente también de Abraham, porque es la simiente de Abraham. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Es una designación nacional. Cuando vamos a Efesios 2.11, porque no hay gentiles ni judíos, hay una distinción entre clases étnicas, está hablando de hombres, pero no está hablando en un sentido teológico ni tampoco ético. Vamos a leerlo, Efesios. Dentro del segundo que hablamos de Romanos 1.3, podemos poner también Efesios 2.11, que dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne no estaban mostrando que eran pecadores. Cuidado, en la carne, vosotros los gentiles en la carne llamados sin circuncisión por la tal circuncisión hecha por manos en la carne. Está mostrando la distinción racial entre los judíos y los gentiles, nada más. Cuando explica, claro, cuando explica carne ahí. Si siguen en el contexto, Efesios 2.1 dice que estaban todos muertos en delito y en pecado y todo lo demás. Pero ahí está mostrando la distinción étnica, o mejor dicho, dentro de lo que es
no, para mí no hay muchas razas, para mí es una raza por lo que dice Hechos 17:31, que de uno hizo todo, pero hablemos de etnias, de naciones, y la diferencia entre el pueblo de Israel, que fue un pueblo de pacto, con los gentiles, que eran todas las naciones que no habían sido llamados al pacto. ¿Está bien? Entonces hay una distinción entre circuncisión y pone fuerte que la señal del pacto, la circuncisión, para demostrar que el otro eran incircuncisos, que estaban alejados de todo lo demás. Ahí tenemos una connotación importante, tomando Romanos 1:3 y tomando Efesios 2:11, no es teológico carne, sino que diferencia grupos, clases étnicas y una designación nacional como Romanos 1:3. Otro punto importante para carne es el que se usa en Romanos 3:20, que ese se lo di. Romanos 3:20, uno puede inclinar su ojo enseguida para decir, bueno, acá está la condenación, ¿se acuerdan? Está condensada la condenación acá cuando hablamos. Pero presten atención a lo que dice. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano, ese humano es tomado hombre, toda la raza humana, y no me habla en un sentido teológico, escuchen bien, no me habla en un sentido ético, no. Cuando se menciona ahí, carne es flaqueza, es corruptible, es mortalidad, temporalidad tiene que ver, ahí, en ese sentido, es la característica del cuerpo, hermanos, que a causa del pecado es inherente, o sea que todo hombre es corruptible. Cuando nosotros vemos todo el aspecto, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea que nadie, toda la raza humana está en debilidad y muestra también a causa del pecado en su cuerpo que es corruptible, es temporal, hay flaqueza. Sí, obvio que para nosotros hay un mensaje detrás de que no puede justificarse y todo eso, pero eso está en el contexto. Acá, ser humano es toda la raza humana, nadie. Fíjense que por ningún mérito, ninguna obra, está hablando de flaqueza y debilidad en ese sentido, porque muestra que es mortal, corruptible. Así como la hierba sale y se seca, así se marchita. De eso está hablando. En todo el contexto, ¿sí? Ahora, tenemos también, o podemos pasar al sentido teológico. Estos tres que les mencioné, era del cuerpo de los seres creados. ¿De qué más? Distinción de la raza y clase y de la raza humana en su totalidad. Pero podemos pasar a la parte teológica cuando en Romanos 4:1 Dios habla sobre Abraham. Ahí nomás está en Romanos 4:1. Miren, ¿qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Carne. Y ahí sí carne habla justamente de que no puede hacer nada el hombre sin la ayuda de Dios. Miren, ¿qué podemos decir que Abraham halló según la carne? Nada. En la carne nada. Eso tienen que anotarlo porque ahí tiene un sentido teológico. Nada puede hacer la carne, hombre ahí, sin la ayuda divina. Entonces esto es muy importante. Y ustedes ven todo el contexto de lo que pasó. Vieron el milagro que Dios hizo también con Abraham y Sara. Eso es una muestra. Le dio no solamente descendencia, la matriz de Sara hizo algo, una resurrección, una doble resurrección ahí. ¿Está bien? Así que entendemos que ese es un sentido teológico. Cuando vemos el tema de carne, ahí se utiliza para mostrar lo que somos ante los ojos de Dios. Ya hay un sentido teológico. Lo que somos ante los ojos de Dios, que no podemos hacer nada sin la ayuda divina. ¿Entienden el sentido teológico? El moral es cuando no podemos hacer toda la justicia que Dios demanda, porque estamos manchados por el pecado. Ese sería el moral. Pero el teológico es lo que somos delante de Dios. Acuérdense bien eso en el cerebro. ¿Y por qué ocurre eso? A causa del pecado siempre ¿de quién? De Adán. Entonces, en primer lugar, la palabra carne, usada en los sentidos mencionados, teológico y ético. Romanos 4:1, sin la ayuda de Dios, ¿qué tuvo? Nada. O sea que tuvo que ser ayudado por Dios para tener algo. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿qué creyó Abraham? ¿Algo que se imaginó? ¿Algo que él visualizó? ¿Algo que él interpretó? ¿Algo que él soñó? Lo que Dios le había dicho y no tenía de otra manera, como dice Chavo. ¿Está bien? Filipenses 3:3. Dentro del primer lugar, carne en el sentido teológico. Filipenses 3:3. El apóstol Pablo cuenta algo
de su historia. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza, escuchen bien, en la carne. Y carne ahí aparece en el contexto teológico de lo que nosotros somos delante de Dios. Sin la ayuda divina, nada somos. ¿Lo entendiste? Romanos 4:1, Filipenses 3:3. ¿Querés otro más? Gálatas 3:3. O sea, estamos mostrando carne, en primer lugar carne en el sentido teológico. Hay 3 más todavía. Tenemos Abraham 4:1, comprobamos con Filipenses 3:3 y Gálatas 3:3, que tiene que ver con el contexto que empezamos hoy. Tiene una fuerza esta palabra, hermano. Por eso Pablo dice: el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Si se despiertan un poco, usted sabe lo que es despabilar, ¿no? Sí. Pues algunos están cabeceando, se despiertan un poco. Decía que era un tipo pentecostal: che, despertate, no lo hagas. Pero ahí ya Rubén le hizo, Alejandro estaba roncando ya. Algunos están cansados, yo sé. Pero si prestan atención, habiendo comenzado por el Espíritu, porque la dádiva viene de Dios y el Espíritu Santo nos es dado. En cambio, la carne, o mejor dicho, siempre va a producir obras para muerte. Y si ustedes quieren justificarse volviendo al judaísmo, a los rituales, eso es sombra. ¿Se están entendiendo? Sí. Habiendo empezado por el Espíritu, y toma el término carne en la forma total, sin la ayuda divina. En la carne no se puede agradar a Dios. ¿Estamos bien? Todo lo que el hombre realiza por sí mismo sin la ayuda divina es lo que expresa Gálatas 3:3. ¿Y qué es lo que dijo nuestra hermana al principio? ¿Y qué es lo que seguimos diciendo? El carne ahí, la palabra carne, es toda la personalidad humana del hombre natural. Voluntad, mente y emociones. ¿Lo entendiste? Eso es muy bueno. ¿Saben que eso está bajo el juicio y bajo condenación delante de Dios? Vamos más profundo. Todo esto que es carne está bajo condenación y bajo juicio delante de Dios. Todo lo que es el hombre natural está bajo el juicio de Dios. Segundo aspecto de la carne, un segundo aspecto teológico. Romanos 8:3, capaz que lo saben de memoria porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Romanos 8:3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, o sea, hablamos que la ley provoca, estimula, sin embargo, no es que la ley sea mala, sino que es espiritual y muestra justamente la debilidad que hay en el ser humano, que es incapaz, está inhabilitado en ese sentido. La ley te dice hacer esto, pero no te da el poder para poder hacerlo, no te capacita en ese sentido. Entonces dice: lo que no pudo hacer, Dios lo hizo. ¡Qué maravilloso! Lo que no podía hacer la ley, pero si Dios dio la ley, ¿no? Dios dio los sacrificios. Ustedes se van a acercar a mí, no con la mano vacía. Ustedes cada vez que pecan va a ver el Levítico 16, el día de la expiación. Dios dice: basta, estoy asqueado de los sacrificios. Expiación ya no quiero más. Sacrificio y ofrenda menos tampoco. Me preparaste cuerpo, dice el Señor. Amén. Cuando Colosenses 2:9 dice que en Él habita la plenitud de la deidad, corporalmente la plenitud de la deidad, Cristo es Dios. Pero la deidad en Cristo habitó antes de la encarnación, durante la encarnación, en la muerte, en la exaltación. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Lo que pasa es que lo que se le añade a la persona que nunca tuvo, ¿qué es? Cuerpo. ¿Y para qué, hermanos? El ABC de los niños, para derramar su sangre.
Amén. Entonces el cuerpo no es malo en sí mismo. Vamos al sentido de los gnósticos. En el primer siglo los gnósticos, los cerintos y docetas, decían que Jesús tenía una apariencia nomás. Porque si la materia es mala, Él no puede venir en un cuerpo para salvar ni nada. Porque de por sí el cuerpo es malo. Lo único que es incorrupto o sin corrupción es el espíritu. Y Él va a demostrar que tu cuerpo no es malo, pero tu cuerpo es el vehículo para expresar todo lo que hay en la carne. El cuerpo no tiene, hermanos, ni en la persona inconversa, ni en la persona inconversa hay que interpretar que el cuerpo es pecaminoso en sí mismo. No, el pecado no es inherente al cuerpo. La persona es la que da la personalidad, y al ser controlada por la carne, el vehículo. Si no, vamos a latigarnos, hermanos, cada vez que pensamos mal, cada vez que deseamos algo, la mejor forma de agradar a Dios sería marcarnos. ¿Te gusta pegarte o no? No, todo el día. Todo el día voy a pegar. Todo el día se va a pegar. Claro. A los cachetazos todo el día, por los deseos, cada pensamiento, ya no habría más cuerpo, ¿no? Esto practicaban los ascetas. Creían que de esa manera, como el cuerpo era malo en sí mismo, lo golpeaban para ser piadosos delante de Dios. Y estaban los libertinos, que no le importaba nada, y decían, no, vamos a darle rienda suelta, porque este cuerpo no lo podemos transformar. Entonces, chupaban la chupeta, fumeta, ¿se acuerdan de todo lo que decía? Le daban a todo, no importa nada. Es como esto no va a cambiar, le damos rienda suelta. No, porque el apóstol en Romanos 6.1 dice, ¿perseveraremos en el pecado? Para nada, para nada. Miren qué interesante, que el segundo término teológico que está acá, en Romanos 8.3, el hombre luego de la caída está caracterizado por la debilidad de la carne. Es débil en sí misma. Lo expresa Romanos, ¿no? Vayan a Romanos 6.19. Vayan a Romanos 6.19. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne, que hablamos recién en Romanos 8.3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Bien, si yo le dije que Romanos 8.3 es el hombre luego de la caída, que está caracterizado por la debilidad de la carne, que es débil en sí misma, Romanos 6.19 expresa lo mismo. Hablo como hombre. ¿Qué está enfatizando? Debilidad. ¿Qué más? Flaqueza e impotencia. ¿Por qué impotencia, hermano? Porque lo que no pudo hacer por la ley, ¿qué les parece? Dios envió, ¿lo está viendo? La fuerza, eso. Por eso la incapacidad espiritual que yo hablo siempre, la inhabilidad de una persona judía que dice, creo en Dios, somos monoteístas, perfecto, si no crees en Cristo, no sos salvo. Porque Dios envió a Cristo. Si no, tenés que quedarte bajo Moisés y Moisés no salva. Moisés te está mostrando a Cristo. Es así de simple, pero así de complejo para nuestra mente, porque nosotros le decimos, dale, cree, y vemos que es el Señor el que ilumina nuestro entendimiento. Dios nos ha elegido. ¿Dios nos ha elegido? Bueno, Dios nos ha elegido. Primer término teológico, ¿cuál era? Romanos 4.1, Filipenses 3.3, Gálatas 3.3. Es toda la carne del hombre. Sin la ayuda divina nada se puede hacer. El segundo, incapacidad e inhabilidad para cumplir los requisitos de Dios. Por eso Dios envió ¿a quién? A Cristo. Tercer lugar de la carne con el aspecto teológico. Vamos a Romanos 7.5 y voy a aclarar una duda, ¿sí? Que se dijo hace mucho, pero hoy es el día. Porque mientras estábamos en la carne, escuchen el tiempo que utiliza, y cuando lo leemos así de una, te digo, esto es cuando estábamos en el mundo. No, está hablando del estado cuando vos estás sin Cristo, estado sin salvación. Porque, a ver, según la carne o por la carne, tiene que ver con estado. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Dónde estamos ahora? ¿Sí? Estamos en la gracia, perfecto, pero vivimos como conforme al Espíritu según la carne. Quiero creer que estamos viviendo conforme al Espíritu. Lo que quiero decirle, que este estado permanente
era el que teníamos antes de conocer a Cristo. Pablo no está diciendo que ahora con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo voy a hacer el pecado livianamente, como que lo va a practicar. Lo que va a hablar es de una victoria que él obtiene por la gracia en Cristo Jesús. Porque el pecado él reconoce que sigue morando en él. No dice que no puede pecar. No dice que la vieja naturaleza no va a operar. No se dice que más adelante que Satanás no actúa. Cuidado, pero todo ha sido llevado a juicio en la cruz. Nuestra victoria segura está en lo que Dios ha provisto en Cristo. Escuchen esto, no me gloriaré de otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Hay un juicio tripartito en la cruz, contra Satanás, contra el pecado y la vieja naturaleza. ¿Me va siguiendo? Esto es solamente carne. En tercer lugar, carne, Romanos 7:5, tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación del tiempo verbal. Estábamos en la carne. Esto no significa que fue anulado, extirpado, sino que está mostrando el estado en el que estábamos controlados por el pecado. Controlados por el pecado en el sentido sin ninguna chance de obedecer a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. En la esfera del pecado, controlados por el pecado, donde el príncipe de este mundo, Satanás, era nuestro Dios con minúscula. Eso es lo que está diciendo. Interpretar esto como solamente inconverso y que esto fue, después cuando conoció a Cristo, Pablo, esto fue extirpado, es una mentira, porque todavía vivimos en esta carne. Pero cuidado, esto no significa que fue anulado, extirpado, sino que está mostrando el estado en el que estábamos controlados por el pecado. Un estado de perdición, degenerado, de ahí viene la palabra justamente degenerado, de no regenerar. ¿Está bien? Estar en la carne es estar en pecado. Hay un versículo en Romanos 8, los que están en la carne también tienen que ir con ese estado. Hasta que no cambie ese estado, Schaffer decía justamente hablar del estado, ¿se acuerdan? Si no cambia el estado, la persona seguía todavía en perdición. Habla de la salvación, cuidado. Nuestra redención ha sido completa. No, todavía falta una parte. No estoy diciendo que no fuimos salvos, falta todavía la redención de nuestro cuerpo. Por eso lo que estamos apuntando es muy importante, hermanos. Hay una redención ya lograda en las bases de Cristo. Y quiero apuntar hacia allá. ¿Los judíos sabían que iba a venir un Mesías o no? ¿Los judíos ignoraban del Mesías? No. Pero pensar en la teología paulina, escuchen, siendo Saulo un rabino judío, sobre una doctrina del sacrificio en la cruz, vayan meditando. Yo tuve que meditar, usted tiene que meditar también. Estar en la carne es estar en pecado. El cuerpo mortal es usado como vehículo por el cual convierte su deseo en acciones y sus afectos en obra. Es el tercero. Romanos 7:5 nos habla de este aspecto. El estado, el hombre de perdición. El primero, sin la ayuda divina no puede hacer nada. El segundo, de toda la carne. ¿Se acuerdan que hablamos de la debilidad? Y el tercero, en este estado de perdición. Hay un cuarto lugar para la carne, en un sentido también teológico. Romanos 7:18, ¿qué dice? En su Biblia también claramente lo puede leer. Dice, porque yo sé que ¿en mí qué? En mi carne, estamos hablando del hombre como carne. En mi carne no habita el bien, para nada. En mi carne no mora, dice esta palabra, ¿no? No mora el bien. ¿Sabe lo que es morar? Es lo mismo que habitar, que no está. Que no hay, no habita. La vieja naturaleza en su totalidad está hablando. En sus pensamientos, en sus afecciones y en su voluntad. El hombre es carnal porque está dominado y controlado por la carne. Pero hay un significado más que debemos explicar con detenimiento, el de Romanos 8:3. ¿Se acuerdan que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne? La carne, el cuerpo, no es inherente al pecado. No es malo el cuerpo en sí mismo para destruir toda filosofía. Es importante que lo entendamos. El pecado no es inherente a la carne. Igual, cuerpo físico, aclaro.
Carne en Romanos 8:3, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, está hablando de un cuerpo. Entonces el cuerpo nuestro no es decir, nuestro cuerpo es pecaminoso. Cuidado con eso, porque eso a veces en la iglesia el legalismo azota pensando que es pecaminoso el cuerpo y lo viste todo el cuerpo, pero el pecado, ¿cómo lo sacas del corazón? Estaría por una tienda. ¿Van entendiendo, hermanos? Es una filosofía agnóstica que Dios rechaza. Tu cuerpo físico no es pecaminoso, pero sí es el vehículo por el medio del cual se expresa lo que piensa, lo que desea, lo que siente. Por eso Pablo exhorta esto: presentar vuestro cuerpo. ¿Bien? Bien. Y vamos a Romanos 13:14. Lo tocamos todos los domingos. No proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo yo hago los deseos de la carne? ¿Cómo hago el tema del pecado? ¿A través de qué? Del cuerpo. Otra, no reine el pecado en vuestro cuerpo. El pecado no es pecaminoso, pero es el vehículo. Por lo tanto, si yo le doy una cachetada a un hermano, es probable que me dé otra. La ira. El cuerpo expresa. Una palabra que yo diga también expresa lo que decimos. Eso no quedó allá. Mirá que del corazón, abundancia del corazón abre la boca. No, porque los proverbios dicen tal piensa, tal es. Vos a una persona la escuchás y sabés, yo soy así y te escucho y yo sé cómo sos. Hay cosas que están ocultas y muy ocultas. Pero más o menos uno cuando escucha a una persona sabe cómo es. ¿Es así o no? Lo visible. El cuerpo, nuestra carne. Este versículo quiero leerlo con ustedes. Romanos 6, del 12 al 19. Estamos en el cuarto aspecto de la carne, Romanos 6, del 12 al 19. Dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria. Le está hablando a cristiano. Antes no había chance de obedecer. Por eso le estoy diciendo, cuidado, que ahora vamos a ver la liberación total en la cruz del Señor. Porque acá se está hablando de que alguien puede obedecer al Señor. ¿Amén? Gracias al Señor. Ya estamos viendo la victoria nosotros, nos estamos apresurando, pero es importante que entendamos cuál es nuestro enemigo, que registremos que está dentro de nosotros y que la Biblia llama carne, viejo hombre y pecado, a nosotros mismos. Tremendo. Dios condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3. Todavía no fuimos libres completamente, porque está esperando que la adopción en nuestro cuerpo. Hubo una redención a través de la salvación cuando hemos creído en Cristo Jesús. Una salvación espiritual en el sentido de que el momento que hemos creído tenemos salvación porque estamos libres del dominio de Satanás, libertos del pecado, de la dominación aún de la naturaleza pecaminosa que nos controla siempre. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros muchas veces seamos controlados por la vieja naturaleza es culpa de nosotros. Pero ya no estamos para servirle a la vieja naturaleza. Dios nos ha dado el poder, nos ha dado la provisión. ¿Me entienden lo que digo? Todo esto ha sido juzgado en la cruz. El gran problema es no entender que la sentencia que fue dada en la cruz, el ser juzgado, todavía no ocurrió el juicio de todo final. Ellos esperaban un Mesías y que instaure la paz y que con justicia reine. Sígame esto. No sabía cómo se iba a efectuar. Bueno, la cruz es la base para poder entender cómo se va a llevar a cabo todo esto. Al estar ya el juicio en la cruz, están las bases. ¿Van entendiendo? De que ya Satanás fue juzgado, el pecado fue juzgado y la vieja naturaleza fue juzgada. ¿Van entendiendo o no? ¿Me miran? No sé si por atención. Está bien, no pasa nada, somos libres. Somos salvos, la redención en Cristo Jesús nos hizo salvos, amén. Pero la redención todavía espera, porque Romanos 8, 22, 23 falta una parte. Dice que la creación gime a una, nosotros gemimos dentro de nosotros, hasta hacer qué, ¿viste? Es importante esto, la parte del cuerpo es muy importante, porque hay gente que dice, no, yo no creo en la resurrección del cuerpo, tipo Himeneo y Fileto, y creían en la resurrección espiritual, que eran salvos por creer en Cristo y está bien,
Pero si Cristo no resucitó, gana nuestra fe, muchachos. Si Él no salió de la tumba, entonces vamos, hacemos lo que queremos. Pero Cristo resucitó. Y así como Él resucitó y se levantó entre los muertos, el Espíritu de Dios que operó en Cristo Jesús operará en ustedes también. Entonces la resurrección de nuestro cuerpo es importante, hermano. Yo no quiero tener más dolor, más tristeza ni nada. Vos tampoco, más achaque, más de todo. ¿Sí? Ayer hicieron un chiste, ¿no? ¿Cuál es el problema de la memoria y el otro no me acuerdo? Así nos pasa muchas veces con las cosas del Señor. Nuestro problema es no recordar lo que el Señor hizo. Por eso, si nosotros no nos apropiamos de lo que Él hizo, menos nos vamos a apropiar del poder del Espíritu Santo. Ahora se lo quiero mostrar. Vamos, la redención de nuestra carne todavía espera. Vivimos en un cuerpo físico sin redimir, que es vehículo del pecado. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Qué quiere decir? Que está condenada la vieja naturaleza, hermano, entiendas ese versículo, y está determinada a la muerte. Aunque el hombre ha sido crucificado en la cruz, nuestro viejo hombre ha sido crucificado, Pablo lo expresa como 7 veces, está como agonizando, pero todavía no murió, nos va a acompañar hasta el final. ¿Van entendiendo? Está como ahí moribundo, y a veces se levanta, ¿no? ¿No se levanta el viejo hombre ustedes? Solamente el mío se levanta. Y usted está durmiendo entonces. Se levanta el viejo hombre, se levanta, pero tiene que quedar ahí abajo de la obra de Cristo. Así vamos entendiendo. Dios condenó el pecado en la carne, lo que dije hoy, esperamos una redención. Romanos 7:14, Pablo nos cuenta lo que es. Dice, soy listo. ¿Está bien? Mientras vivo en esta tierra, estoy sujeto a esto, a debilidad, a flaqueza, a impotencia también. Porque en la carne no puedo producir nada delante de Dios. Cuidado. Debemos aprender a vivir con la provisión de Dios por nosotros, que es nuestra victoria en Cristo. Por eso Pablo dice, gracias sea dada a Cristo. Él era un excelentísimo rabí, sin embargo, no me voy a adelantar. ¿Es suficiente para que podamos triunfar sobre la carne, la obra de Cristo o no? Sí. Amén. Vamos al segundo término del viejo hombre de manera rápida. Para describir al hombre también se usa el viejo hombre. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Cuidado, no dice aniquilado. La palabra ahí, no voy a entrar en el griego, es hacer inoperante. Porque si no, no pudiésemos pecar más. Claro. Ha sido juzgado, hermanos. Ha sido juzgado en la cruz, para que sea destruido, y en el momento que nos vayamos acá ya no tendremos más pecado. Por eso el nuevo hombre que nos dio la nueva creación, que ama a Dios, que piensa de Dios, que hace su voluntad, necesita ser liberado de este viejo hombre que está mal o cargado, que piensa en contra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, que no ama a Dios, que resiste a Dios. Anda a la reunión. No. No le voy a hacer dibujito el pez porque no le gustó. Bien. Efesios 4:22 habla de lo mismo. Efesios 4:22, Romanos 6:6 y Colosenses 3:9. Los tres pasajes hablan de lo mismo. Al hombre como el viejo hombre. Carne ya tratamos. Viejo hombre. Viejo hombre fue crucificado. Miren todo el vestidito que tiene el viejo hombre. Vamos a leer Colosenses 3:9, que lo tengo acá. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Dónde? Cuando fue crucificado. Él fue juzgado en la cruz, pero todavía sigo teniendo malos deseos. ¿Qué hago? Hay que crucificarlo nuevamente. No, ya fue crucificado. Hay que vivir la certeza diaria en la experiencia del poder del Espíritu Santo. Porque la victoria la tenés no en tus fuerzas, en la de Cristo. Se levanta este viejo hombre. Me da una bronca a mí, pero se levanta muchas veces. Tal vez ustedes no pensaron de esa manera, pero de vuelta lo Esta semana fue impresionante. Bien, versículo 24 del capítulo 4. Y os vistáis del nuevo hombre,
el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Escuchen, en la semejanza de Dios. Dios hizo al hombre sacado de su mano, a su imagen conforme a su semejanza, con perfección, no dice santidad, porque de hecho se demostró su voluntad que cayó. Pero, ahora, qué importante es esto entender. Sacado de su mano, sin pecar el hombre. No me está hablando Romanos de eso, ya me está hablando de la consecuencia que trae el hombre cuando nacemos en pecado. Por eso le expliqué a muchos hermanos el otro día en un dibujito, que hay gente que piensa que viene un bebé y el espíritu como que se incorpora en el bebé. No. Ya en la procreación del papá y mamá, cuando los gametos se... ¿sí? La fecundación, ya nace el bebé con espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y nace en pecado. ¿Para qué? Para no decir de que el cuerpo es bueno, o mejor dicho, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. No, ya nace en pecado. Lo único que falta es que se manifieste unos meses. Pero es verdad, es verdad. Es una verdad que es terrible lo que Dios hizo a través de la cruz. Tenemos la victoria y la confianza de que esto ha sido vencido en la cruz del Calvario. Amén. El hombre viejo, qué tremendo el hombre viejo. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. La semejanza del hombre no desapareció. El ejercicio de autoridad fue entregado a Satanás como un usurpador, dice 2 Corintios 4:4. No le fue dado, le fueron entregados porque Satanás hizo de la suya, engañó a Eva, Eva le dio a Adán y Adán comió. ¿Sí? Entonces, ahí perdimos todos. Ahí perdimos todos, porque en Adán, como cabeza representativa y federal, dice Romanos 5:12 que por uno entró el pecado y entró la muerte. Y esa muerte pasó no a algunos, sino a todos los hombres. Y habla de hombres, raza humana. O sea que raza humana en Romanos 5:12 tendría que ser con debilidad. Nadie puede llegar a Dios, nadie puede alcanzar la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Otro término importante. Ahora yo les digo, a semejanza de Dios creó el nuevo hombre, en su mente, voluntad y emociones. ¿Quién es? ¿A imagen de quién Dios creó? De Cristo. En santidad y en justicia. Por eso el hombre nuevo no peca. Colosenses lo tenemos, no mintáis. Todos estos son vestiditos del viejo hombre. Acá dice, revestido el nuevo hombre creado según Dios. Es el contraste o antagonismo de lo que es el viejo hombre. Bien, la expresión del viejo hombre enfatiza, escuchen, la vieja naturaleza pecaminosa ató a la personalidad corrompida por la caída de Adán, la persona sin regenerar en su totalidad, el viejo hombre y carne, escuchen, se refieren al yo sin regenerar. Eso deberían anotar. El viejo hombre y la carne, al yo sin regenerar. El viejo hombre nos relaciona con quién directamente, con Adán. Muy bien. Vamos a la tercera palabra, pecado, la que más conocen. No hablemos como rara al blanco nomás. Hablemos de la palabra que se usa para el hombre, hombre como pecado. No regenerado. Vamos a usar los 51.5. En pecado, ya lo citamos siempre los domingos. Entonces, el pecado es un problema que, naturaleza, he sido concebido. Han dado cualquier explicación, que la mamá de David andaba en otra, que era prostituta, nada que ver. Está hablando que fui concebido en pecado y punto. Ahí se terminó, fin de la cita, ¿no? Está hablando del estado en el que nacen todos los hombres por causa de ¿quién? De Adán. Bien, Romanos 6:6 dice que fue crucificado mi cuerpo para que sea destruido. Miren con lo que voy a anotar. Si nacemos naturalmente separados de Dios, ¿me siguen? ¿Qué es lo que fue destruido? Si todavía sigo en esto. Esa destrucción no es aniquilada ni extirpada. Es sacar la fuerza dominante y controladora. No está hablando de pecados individuales, de que vos fallás ni nada. Está hablando de cómo nacemos. Romanos 6:6 es muy importante. La naturaleza que existe dentro de nosotros. El pecado he sido concebido. Le busqué un versículo bien fácil. Versículo 7. Versículo 7 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 7.
Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué les parece? Si Cristo murió por mí, el castigo lo llevó Él, y mi cuerpo ha sido ahí clavado en la cruz, entonces yo estoy muerto al pecado una vez y para siempre. Ya ha sido condenada la vieja naturaleza. El viejo hombre ha sido condenado en él. ¿Qué es lo que me falta? Porque no dice que no puedo pecar, no dice que no puedo operar. Es recurrir a Él. O sea que estoy libre de la necesidad de servir a la naturaleza del pecado. Estoy libre de la necesidad de servir a la naturaleza del pecado, porque ahora puedo obedecer a Dios. Antes no. Versículo 10, miren que dice: porque en cuanto Él murió, murió el pecado una vez para siempre. ¿Ustedes cuántas veces murieron al pecado? Una vez. Eso es lo que está diciendo. Cuando hemos muerto, al momento de creer en lo que Cristo hizo, hemos muerto al pecado, hermanos. No nos enteramos que debemos vivir para Dios. Lo que les quiero decir, que el hecho de que Él condenó al pecado y a la carne, eso no te hace libre completamente la vida de experiencia. Sos libre, pero no te enteraste cómo debes andar. Necesitas del poder del Señor. Amén. Porque las personas que son salvas por la obra de Cristo, por la santificación. En esta cooperación, en esta sinergia, es cuando nos presentamos delante de Él y nos rendimos. Y dijimos que la palabra que más compete es como el himno: yo me rindo a Él. Es el compromiso delante de Él. Es rendir todo lo que somos en Él. Somos esto, Señor. Queremos esto en ti. Tú tienes el poder para levantarnos. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Fíjense, considérense. O sea, crean en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Consideren esto. Bien. Poné tu mirada, hermanos, en tu adversario. ¿Cuáles son tus adversarios entonces que vimos? La carne, el pecado y el viejo hombre. No hablamos de Satanás todavía. Pero la palabra, ¿qué describe? Lo que somos. ¿Qué es el hombre? Carne, viejo hombre y pecado. Esto es lo que somos. Pero tenemos la liberación en lo que tenemos por medio de Cristo. Es un mensaje glorioso de salvación, de liberación ¿de qué? De la carne, liberación del pecado y liberación del viejo hombre. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cómo puede el hombre experimentar la libertad del pecado, del dominio de la naturaleza del pecado, de la práctica del pecado y aún del dominio de Satanás? Solo en la cruz. El juicio que se llevó a cabo sobre Satanás. Juan 12:31. Y el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Juan 16:11. Y convencerá de pecado, justicia y juicio. Hoy vas a entender por qué juicio. El Espíritu Santo que habría de venir iba a mostrar los frutos de su muerte y su resurrección. Porque Él lo juzgó. 12:31 dice: por el 12:24, si el grano de trigo no muere, o sea, no cae en tierra y muere, no puede dar vida, fruto. 12:31, ha sido juzgado en la cruz. Juan 16:11, cuando venga el Espíritu Santo, mostrará los frutos a través de su muerte y su resurrección, que Él ya ha sido juzgado en la cruz. Nada tiene en mí. Nada tiene en vos. Nos puede acusar y puede decir lo que quiera. ¿A mí qué? Cristo está conmigo. ¿Entendiste? La cruz es el emblema de amor. Hablemos del emblema de amor. De tal manera amó Dios al mundo. Vemos la dádiva expresada. Vemos el don de la vida eterna. Pero la cruz expresa también la justicia, la santidad de Dios y la rectitud. Porque Dios colocó a Cristo llevando el pecado de todos nosotros. ¿Cuál es el primer pasaje que se te viene acá? Hablemos de pecado, cargar el pecado. ¿Cuál es? ¿Cuál es de pecado? Que cargó el pecado. ¿Cuál es lo primero que se te viene? No hay ni uno. Todos han pecado, no hay ni uno. ¿Pero quién le cargó los pecados? Bueno, le voy a ayudar. Dije que la cruz es el emblema de amor y del juicio de Dios porque se muestra la santidad de Dios. ¿El pecado podía ser pasado por alto? No. Iba a llegar un momento donde tenía que ser sentenciado. ¿Y dónde fue el juicio y el castigo que vos merecías y yo merecía? En la cruz, Cristo. Entonces es importante. Si no nos apropiamos de la cruz, no estoy hablando de los no salvos, de los salvos.
Si no nos apropiamos y no consideramos lo que le hizo, menos nos vamos a apropiar del poder del Espíritu Santo para tener victoria de lo que Él ya nos dio. Eso estoy diciendo. No estoy hablando del incrédulo, estoy hablando del salvo. Y el incrédulo tiene que creer lo que estoy diciendo del mensaje de salvación. ¿Amén? Voy a ayudarlos un poco más. Vamos por... Primera de Pedro 2, claro. Primera de Pedro 2, pero hay que ver Colosenses capítulo 2, versículo 15 y después versículo 14. Porque Él va a juzgar a las potestades y también va a juzgar a todo lo que es el pecado. Vamos a Colosenses 2, 14. Dice de esta manera, el 15, perdón, primero. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea que en la cruz, Él los exhibió públicamente y del poder que pretendían, escuché esta palabra, ya lo sé 2 o 3 veces, inexorablemente que vos no te podías escapar. Acuérdense que Adán le entrega todo. ¿Qué es lo que hace? El Señor le incautó el cetro del poder que pretendían para siempre. ¿Estás entendiendo, hermano? Hoy podemos obedecer porque Cristo le sacó, le hizo ver que en la cruz, donde era vergüenza, donde era tristeza, donde era tragedia, es poder de Dios. Y los expuso públicamente, marchando los vencedores, los que han sido vencidos, perdón, y atrás el vencedor, los expuso. ¿Qué es despojar? A ver, una palabra coloquial que podemos utilizar. Agarrar las posesiones de otra persona, sacarle, quitarle. Eso hizo. ¿Qué le quitó Él? El poder y la autoridad que pretendían tener sobre nosotros. Por eso la naturaleza pecaminosa, aunque siga en nosotros, no nos controla para siempre. El pecado nos enseñoreará de nosotros. Satanás no es nuestro amo ni nuestro dueño, Cristo es nuestro Señor. ¿Estamos entendiendo para qué estamos acá? Yo venía quebrantado, digo, Señor, iluminar el entendimiento, entrar como un torrente, despertar a mis hermanos, por amor a tu nombre. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Podemos saber que Él está con nosotros. Podemos sentir su presencia porque Él se mueve en las alabanzas, en la apertura, en los corazones que con integridad le buscan al Señor. Pero he entendido y he encontrado que estoy falto delante del Señor, que no puedo andar en integridad sin el poder de su presencia. ¿Me están entendiendo? Entonces vivamos en integridad, aborrezcamos el pecado. Todavía algunos, hay una pecadina, pecadito, porque todavía no entendimos la gracia del Señor. Pero cuando empieces a aborrecer el pecado, podés levantar tu mano alguna vez y aborrecer el pecado. No la levantes. Solamente estoy diciendo aborrecer el pecado. ¿Cómo voy a aborrecer el pecado si a mi carne le gusta? Justamente el poder del Señor te va a hacer aborrecer ciertas cosas que antes eran apetitosas para vos, que no van a dejar de serlo hasta el final. Pero ahora puede ser controlado por el Espíritu Santo. En todo esto pensaba. Venía llorando por la integridad y la salvación de ciertas personas que todavía no hay salvación. Y digo, ¿cómo yo me gozo en ti, Señor? Y hay personas a las cuales comunico tu palabra y no las entienden. Y a la vez te agradezco, Señor, me pongo a tus pies de vuelta y descanso en ti, Señor. Porque sé que tú iluminaste mi entendimiento. Yo me gozo en su presencia. Realmente cuando leen las escrituras, cuando leen la palabra, me gozo. 1000 veces me gozo. Estoy cautivado por el amor de Cristo. En serio le digo, yo me gozo en su presencia, me gozo con mis hermanos. He aprendido también a gozarme. Porque no siempre es gozo. Hay mucha tristeza en el camino del Señor. Pero me gozo. No interesa que sea punta de lanza y que me quieran liquidar. El Señor está conmigo. Y voy y Él me sostiene. Y algo que yo venía diciendo en el auto. Digo, Señor, tu iglesia local es tuya. Y merecemos darte lo mejor. Nadie va a estropear tu obra. Y si tú quieres llevarme de un plumazo, me vas a llevar. Pero voy a hacer lo mejor para vos. Voy a hacer lo mejor para vos. Y voy a ser el servidor de mis hermanos, de aquellos que realmente oren por mí y yo puedo ser servidor de cada uno de ustedes como el Señor lo requiere. Pero es su iglesia. Es su iglesia. Él la compró. Dios la compró con su sangre. Él dio su vida y nosotros le despreciamos. Lo miramos como así Israel era azotado, el herido de Dios, fue castigado. Con un poco más de entendimiento Él me salvó, pero nos quedamos sentados en el banco. ¿Qué hacemos para Él? ¿Qué hacemos con Cristo?
El juicio sobre Satanás fue porque los pidió. Colosenses 2.14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. No te retires de esta reunión hasta que termine la prédica. No te vayas pensando en otra cosa. Quédate en la palabra. Es una hora en la semana nomás que tenés. Por favor, cuando él clava el acta de los decretos, ninguna persona esclava podía irse libre si no era saldada su deuda. Ningún esclavo podía ser libre porque había un sumario que decía lo que había hecho. Este está sentenciado, procesado, ¿para qué? Acá estaba en la cárcel, mirá lo que hizo. Este es un delincuente, chorro, mentiroso, ahí estaba todo. Cuando era completada su condena, tenía que llevar un papel a su casa y poner afuera que había sido saldado, que había sido completo su sentencia. El Señor puso el acta, la clavó en la cruz. Todo lo que era contrario a nosotros, para los judíos que estaban bajo la ley, para nosotros que estábamos en Adán también, lo hizo posible. O sea que en la cruz fue juzgado ¿quién? Satanás y el pecado. Romanos 8.3, porque Dios envió a su Hijo en semejanza de pecado, para libertarnos del pecado y de la muerte. Para terminar, el juicio sobre la naturaleza pecaminosa también fue juzgado en la cruz. El cuerpo del pecado para que fuera destruido, eso lo hablamos. La vieja naturaleza llegará un día que no estará más con nosotros. Y Él regresará. Esta canción que cantamos en Sostendrá tiene un toque reformado protestante, porque están esperando la segunda venida en gloria. Pero se van a ir antes esos hermanos. Se van antes y se van con nosotros. Se van cuando el Señor nos venga a buscar. No, yo me quiero ir allá. No, no le vas ni a ver. Vos vas a estar con el Cordero allá. Y vas a empezar uno por uno, desde el abecedario, a dar cuentas ante el que vive por siempre. Él vive, hermanos. Esto no es un cuento. Nunca desistí de creer que Él vive y que es real, porque yo cantaba, oh mi Dios es real, real en mí. Termino con esta expresión, que encima me olvidé la hoja. Pero había escrito algo así. Pablo nunca se hubiese gloriado en una cruz. En una situación que estamos comiendo y somos todos ciudadanos romanos y había cultura, jamás se iba a tocar el tema de la cruz. Hoy vemos gente con la solapa con una cruz, en un capullo, en un pañuelo. Eso era símbolo de vergüenza y de desprecio. Y Pablo, siendo Saulo de Tarso, escúchenme lo que voy a decir, lo que era tropiezo para él, la cruz fue la piedra fundamental. Lo que era la marca de la circuncisión externa que nada podía producir, las heridas del Calvario eran su libertad. Dios, hacenos mirar un poco más a tu Hijo. Y discúlpanos de toda esta terrible tragedia en la cual el mundo laboral nos lleva. Todo el movimiento pecaminoso y todo lo que consideramos muchas veces en las reuniones y decimos, ¿cómo está el mundo? Y basta